La reflexión filosófica sobre Dios, un camino latinoamericano. Jaime Vélez Correa, sacerdote jesuita. Resumen. El presente trabajo adquiere su pleno sentido dentro del contexto escolar, un curso general de filosofía de la religión en el que fue concebido. Con él se quiere responder a la inquietud del alumnado de dicho curso frente a la posibilidad de acceder a una afirmación de Dios desde un pensamiento basado en nuestra propia experiencia latinoamericana. Nuestra respuesta consiste en indicar algunos supuestos en algunas prácticas del pensamiento desde los cuales dicho acceso se hace posible. No se encontrará en estas líneas una presentación detallada de unas posibles vías hacia Dios más que el desarrollo de una reflexión filosófica sobre Dios desde supuestos culturales latinoamericanos. Hay aquí una indicación de cómo esa reflexión puede hacerse. Universidad Javeriana. Nos proponemos en este breve ensayo sintetizar en el recorrido que ha seguido hasta nuestros días el pensamiento filosófico sobre Dios para, con esta perspectiva, proponer una vía racional de acceso a la trascendencia que se compagine con la situación latinoamericana. No se trata ni de hacer una exposición completa de las reflexiones filosóficas sobre Dios, pues ello requeriría todo un tratado de historia de la filosofía, ni tampoco de rechazarlas o tan siquiera de asumir una posición crítica frente a las mismas. Las distintas teorías que han ido apareciendo a través de los siglos sirven de apoyo a la vía que aquí proponemos como nacida de la experiencia propia de los países latinoamericanos. La afirmación de nuestra propia identidad exige una lúcida reasunción crítica de la bimilenaria herencia filosófica del mundo occidental. Nos serviremos de esta para estructurar una formulación teórica de nuestra vivencia de Dios, pues nuestro camino propio no puede partir de cero, ni siquiera para postular un recomienzo a partir de nuevas experiencias. Por otra parte, no pretendemos demostrar la existencia de Dios, sino presentar indicadores, signos o cifras que pueden orientar nuestro acceso racional al trascendente. Tampoco pretendemos novedad alguna, nos limitamos a presentar algunos senderos ya indicados por varios pensadores latinoamericanos. Nuestro ensayo tiene dos partes, una reseña, el recorrido que ha hecho el pensamiento en su reflexión metafísica sobre Dios. La otra asume elementos de la anterior y los aplica a la situación del hombre latinoamericano, aunque sin intentar una mera traslación del pensamiento foráneo. Se trata de reflexionar sobre nuestra propia experiencia religiosa, empleando con adaptaciones exigidas por nuestra idiosincrasia algunos métodos ya utilizados
por el pensamiento filosófico que nos ha precedido. La reflexión filosófica en su itinerario histórico. El desenvolvimiento de la idea de Dios y su existencia se remota a milenios antes de Cristo. A nosotros occidentales nos interesa el recorrido histórico de la reflexión filosófica iniciada en Grecia y asumida por el pensamiento latino, pues de ellos somos tributarios. Veamos solo algunas instancias relacionadas con el tema de Dios sin pretender exponer cada una de las teorías en su integridad. Después de las religiones naturalistas y la epopeya mítica, el pensador griego buscó un principio o arjé de toda realidad. Los antiguos jónicos lo pusieron en un elemento físico, agua, o lo indefinido, o aire como proelemento de vida. Los pitagóricos lo concibieron más abstractamente, el número. Los eleatas y Heráclito más metafísicamente, el ser y el devenir. Y los atomistas, con visión más científica, retornan a lo físico, el átomo, hasta que Anaxágoras lo concibe como espiritual, nous. Después del escepticismo sofista y como su superación, aparece el precursor de la filosofía ática, Sócrates, quien partiendo del conócete a ti mismo y con su método mayéutico busca el bien que hace a los hombres buenos y formula una prueba que lleva a concebir un Dios providente. Su discípulo Platón la perfecciona mostrando al sumo bien como fundamento de las ideas que a su vez fundamentaban las cosas o realidad mundana. Aristóteles, materializando las ideas, parte del mundo sensible o móvil, cambiable, y mediante la teoría del acto y la potencia propone como explicación del cambio de los seres la prueba de la existencia de un motor inmóvil, acto puro, pensamiento del pensamiento. Culmina así la metafísica que él llama filosofía primera. Las filosofías post-aristotélicas, estoicismo y epicureísmo, si bien vuelven al materialismo presocrático, en moral tienen una alta concepción de Dios pese a su fatalismo. El neoplatonismo toma la vía inversa del Aristóteles, es decir, no la ascendente de las sustancias móviles a Dios, sino la descendente desde lo uno o bien de donde dimanan los seres en degradación de realidad. La reflexión se enriquece con el cristianismo. Por otra parte, San Agustín, ahondando en su interioridad, encuentra a Dios como fundamento de toda verdad ontológica o realidad. En esta misma línea, San Buenaventura, investigando metafísicamente el conocimiento, encuentra allí la percepción de un valor absoluto, Dios, y así el itinerario hacia él puede ser de tres maneras: o por razonamiento, o por experiencia, o por intuición. A su vez, Santo Tomás, en línea aristotélica descendente, formula sus célebres 5 vías
no demostraciones con una dimensión más claramente metafísica de los principios que justifican el salto de lo empírico a lo metaempírico. Se legitima la existencia de un Dios trascendente, único, infinito, etc. La filosofía moderna, iniciada por Descartes y consumada por Kant con su revolución copernicana, hace centro del conocer no el ser, sino el hombre. Y aunque en su primera fase el racionalismo no fue consecuente y sostuvo pruebas a priori de la existencia de Dios, Kant lo condujo junto con el empirismo a la negación de la metafísica como ciencia y formuló la vía práctico-ética, haciendo de la afirmación de Dios un postulado de la razón práctica. El camino hacia Dios transita exclusivamente por la interioridad humana. Hegel entonces irrumpe con una vía que, intentando salvar el conocimiento metafísico de la realidad, la lógica, que es dialéctica, se hace metafísica y viceversa. Convierte el ser en devenir, cuya autoconciencia es Dios que se aliena en la naturaleza, pero recupera su ser dentro de sí en el hacerse espíritu en tres momentos: el subjetivo, fenomenología; el objetivo, jurisdiccionalidad, moralidad y eticidad; y el absoluto, arte, religión y filosofía. Así, el devenir finito se explica racionalmente por el devenir del infinito, quedando en esta forma el Dios trascendente diluido o identificado con una inmanencia en el mundo y en la historia humana. Esta inmanentización e historización del trascendente no solo cae en el panteísmo, sino que abre paso al ateísmo o negación de Dios. Con el nuevo rumbo hegeliano se abren las puertas al pensamiento contemporáneo, pues la modernidad replantea el problema nuclear: inmanencia, trascendencia, finitud, infinitud, hombre, Dios, libertad humano histórica y voluntad absoluta. Así, prescindiendo de los ateísmos que no entran para nuestra consideración, presentaremos algunos intentos para abrir un camino hacia Dios que tienen como horizonte el planteamiento hegeliano, bien para disentir, bien para completarlo. Ante todo, la línea existencialista de Kierkegaard, que, rechazado el hegelianismo relacionista por diluir lo individual en lo absoluto y partiendo de la angustia existencial, libertad de que sí, de que no, pretende llegar a la auténtica existencia religiosa por una fe irracional y paradójica que coloca al pecador frente a Dios. En esta misma línea, Unamuno, auscultando la existencia como contradicción insatisfecha, encuentra en la fe loca el medio para satisfacer su deseo de inmoralidad contra los cálculos de la mentalidad burguesa y para encontrar un Dios creado por su propia subjetividad. Partiendo de la fenomenología existencial en toda su tragicidad,
pero en búsqueda de una explicación más humana de quién soy yo. Marcel reasume los grandes interrogantes sobre el trascendente como misterio, es decir, como ser con el cual me encuentro vinculado y que por tanto no puede hacérseme problema. Dios no es objeto conceptualizable para que la existencia no se frustre. Ha de realizarse en el amor, la fidelidad creadora, la libertad y la esperanza, las que se fundan en el llamado de Dios, realidad indubitablemente auténtica. En la misma perspectiva, Ignaz Lev, convertido del marxismo, nos introduce para una auténtica existencia en temas tan palpitantes como libertad, angustia, pecado, elección, compromiso, disponibilidad, fe hasta la muerte tras la que Dios me llama. Esta reflexión se legitima en el psicoanálisis del ateísmo, que es una descripción de su itinerario hacia Dios. Con el enfoque evolucionista se asumen globalmente las condiciones científicas para la reflexión sobre Dios. Así, Bergson, partiendo de los datos inmediatos de la conciencia, encuentra la realidad como pura duración viva y evolutiva que no puede captarse con conceptos fijos o abstractos y que es llevada hacia más ser por el impulso vital actualmente como fuerza a retro. Los místicos cristianos son fehaciente prueba de su comunicación con ese impulso para vivir la moral y la religión abiertas al amor de Dios, impulso vital, inmanente y creador en y por la evolución. En esta perspectiva, Teilhard de Chardin sintetiza en el fenómeno humano la visión moderna opuesta a la visión estática antigua, las leyes de interioridad y exterioridad, de pluralidad y complexificación de la materia, en donde por saltos en puntos críticos va apareciendo la energía espiritual en avance evolutivo que lleva la flecha convergente hacia el punto omega, Dios. También muy en consonancia con el método trascendental de la modernidad, K. Rahner, analizando la experiencia de Dios hoy desde una antropología trascendental, descubre la apertura del hombre a ser en general, en definitiva a Dios, iluminado en la libertad y amor humanos, porque se capta como fundamento y meta del dinamismo conciencial y que es a la vez trascendente e inmanente. También Blondel, con su fenomenología dialéctica de la acción, descubre la apertura del hombre a la gratuidad y trascendencia del absoluto Dios. Parecida reflexión sobre el hecho religioso en la dimensión ético-social nos da Max Schiller, quien desde su fenomenología de los valores, axiología, muestra en la intencionalidad del hecho religioso la conciencia de la finitud humana que busca incesantemente su propia autorrealización libre. Esta dinámica espiritual apunta hacia un valor supremo, plenificador de la existencia. La vinculación con el valor
supremo, manifestado como santo misterio, tremendo y venerable. Evita la muerte de la dinámica ascensional del hombre y el que éste se aliene en la sumisión a cualquier tipo de bienes finitos y se convierta en idólatra. Las vías hacia la afirmación de la existencia de Dios, que no deben entenderse como demostraciones, sino como comprobaciones fenomenológicas o mostraciones, necesitan para tener sentido y eficacia el sustrato religioso como condición previa. También Mounier, frente a la despersonalización del hombre actual, raíz del llamado problema social que no resuelve ni con el capitalismo, ni con el marxismo, ni con el existencialismo, propone un personalismo que restablezca a una persona como valor en sí singular, encarnado e inevitado a la comunicación interpersonal, la cual se consuma en el trascendente. Afín a esta tendencia está la reflexión de X. Zubiri en su fenomenología de la religión como religación que encontraba en la vivencia, la coloca al hombre ante Dios y confrontada con la antropología da el sentido último a la naturaleza, al hombre y a la historia. Pistas de reflexión latinoamericana para una vía hacia Dios. Con los momentos claves de la reflexión sobre Dios que hemos reseñado desde sus albores hasta hoy, comprobamos un avance prodigioso en la interpretación del fenómeno religioso. Las distintas posiciones en la dialecticidad nos llevan a un mejor planteamiento del problema, aunque la modernidad diera un golpe mortal a la metafísica o diluyera lo infinito en lo finito. El filosofar contemporáneo abrió nuevas vías para afirmar a Dios. A nosotros, latinoamericanos, todos esos aportes nos sirven para diseñar una reflexión propia nuestra que, partiendo del hecho religioso latinoamericano, justifique filosóficamente la afirmación de la existencia de Dios implícita en la religiosidad popular. Y es que trascendental y tal vez abstracto y ajeno a la propia circunstancia, quisiera una vía más del aquí y del ahora, con más mordiente en nuestra cultura. No vamos a desarrollar aquí esos caminos ni a presentar una fundamentación teórica de los mismos. Nos limitaremos a señalar a modo de ejemplos cuáles podrán ser el punto de partida y la dirección teórica de algunos de ellos. Punto de partida: nuestra religiosidad popular. Muchas de las reflexiones anotadas presuponían el hecho religioso como dato sobre el cual investigaban. Así San Agustín, San Buenaventura, Pascual y muchos existencialistas y axiólogos. Se trata de una fenomenología y descripción de lo que aparece y cómo aparecen en la conciencia del individuo o de la colectividad. Un ver inteligentemente la vivencia religiosa del hombre con relación al mundo, a los demás y a lo absoluto. Entendemos por religiosidad popular el ejercicio que el pueblo hace de su religión. En el caso latinoamericano se define como el conjunto de creencias, de ritos y de formas de organización peculiares que llevan a determinada ética. Esta religiosidad
se construye sobre la matriz cultural fundamentalmente católica. La inmensa mayoría de los latinoamericanos recibe el bautismo y acepta ciertos valores específicamente cristianos y se confiesa católica, aunque en algunos casos vayan mal mezclada de elementos no cristianos. Los estudiosos recientes sobre la incuestionable hecho religioso destacan entre otros los siguientes aspectos contenidos en la vivencia religiosa: relación respetuosa y solidaria con la naturaleza, alegría compartida solidariamente en que apunta a una dimensión trascendente, fantasía imaginativa y creadora de símbolos y expresiones sagradas, sentido de desprendimiento y sacrificio, de afectividad y mística que sabe morir por la causa religiosa, de trabajo abnegado y también de crítica realista, de fraternidad y de su identidad personal vivida como núcleo de su cultura. Para poder llegar a la afirmación de un absoluto trascendente como exigencia o explicación de la conciencia religiosa, se requiere una peculiar actitud de respeto y fidelidad al dato de conciencia. Como en toda fenomenología y máxime cuando se aplica al hecho religioso, se debe de poner prejuicios y hábitos mentales que deformarían de entrada el hecho mismo, viciando su potencia e impidiendo que se nos devele atletia según Heidegger. En otras palabras, se requiere en esta fenomenología una epogé o propuesta, entre paréntesis, de todo aquello que el filósofo traería de su propia cosecha y que no aparece en el ver mismo del fenómeno, como advertía Husserl. No son compatibles con esta actitud la aceptación de las explicaciones o las críticas científicas del hecho religioso como posición final frente a él. Para nuestro caso, postulamos la conversión de corazón y de mentalidad de la cual nos hablaban San Agustín, San Buenaventura Pascual y algunos existencialistas como Marcel y Lev. Nadie puede ver una luz nueva si se obstina en no mirar hacia la dirección en que la luz puede hacerse patente. Trataremos primero de apuntalar los contenidos hacia los que apunta la vivencia y reflexionar después sobre el fundamento. Explicitación de la autoconciencia del pueblo latinoamericano implícita en su religiosidad. Son numerosos los estudios recientes sobre el fenómeno religioso latinoamericano y en general sobre la forma expresada en las diversas manifestaciones de la cultura popular y particularmente en las religiosas, en que ese pueblo se autopercibe como humanidad marginal y oprimida, pero que se yergue en busca del reconocimiento efectivo de su inalienable dignidad. El pueblo latinoamericano se vivencia en sí mismo como pueblo oprimido y explotado de que lucha por su liberación, porque experimenta un profundo sentimiento del valor absoluto
de la persona humana. Se siente enraizado en algo absoluto que le impide aceptar la dependencia o la subalternidad como su destino o su estado natural. La vivencia de esta dignidad absoluta es ingrediente esencial de su fe religiosa cristiana, como lo comprueban innumerables datos de la experiencia pastoral recogidos sintéticamente en el documento de Puebla. Corresponde a la filosofía prestar el servicio de conceptualización de esta experiencia y hacer partir de ella la reflexión metafísica para restablecer el fundamento último de su posibilidad. Para la expresión conceptual de esta experiencia nos apoyamos en los trabajos de Enrique Domingo Dussel, que destacan particularmente en el carácter primigenio y el nivel sociocultural de esta experiencia, mediante 6 categorías fundamentales: proximidad, totalidad, mediaciones, exterioridad, alienación, liberación, que podrían ser elevadas a categorías básicas de la nueva filosofía universal. Pueden expresarse el contenido de la autoconciencia popular latinoamericana, que en su dimensión religiosa es, a decir del documento de Puebla, un acervo de valores que responden con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. A proximidad es la percepción que el hombre tiene en su conciencia de su relación inmediata con algo. Para el griego fue ante todo relación con la naturaleza. Para el latinoamericano de hoy, como para algunos europeos existencialistas, Schiller, Monnier, Ranier, Blondel, etc., esa relación es primariamente relación con los otros, es conciencia de comunidad, pero comunidad no plenamente realizada por culpa de la injusticia estructural y de la opresión. Aproximarse sería, pues, acortar distancia entre el yo y el otro, hacerlo mi próximo, ponerme cara a cara, no física, sino conscientemente, y contemplar el rostro del pobre que clama justicia, provoca la libertad e invoca la responsabilidad. Esta característica se explicita en y por la reflexión metafísica. B. Totalidad. La proximidad y la comunidad se realizan en una totalidad universal de sentido, en un horizonte que lo abarca todo: tiempo, espacio, cosas, personas. Sin la idea de totalidad es imposible constituir el sentido de algo. Cada cultura construye su mundo desde su propia idea de totalidad, y esto es lo que la identifica frente a las otras culturas. En la vivencia latinoamericana, la de la raza cósmica, se busca en la práctica un horizonte de humanidad no excluyente, no escindido, en el que todos quepan en igualdad y fraternidad. Busca un modo verdaderamente nuevo, no una repetición del proyecto antiguo que impone como totalidad el horizonte más fuerte del vencedor. C. Captar las cosas como mediaciones, encontrar la propiedad del que tienen de que servir de instrumento para alcanzar un fin, es decir, interpretar el sentido que tiene para el hombre, o sea, su valor relativo con relación al fin último o valor supremo. La vivencia
de autoestima, la vivencia de libertad, la vivencia de la superioridad sobre el hombre, sobre las cosas en las que subyace en esta categoría de mediación. El hombre que ama a su tierra y que se siente filialmente ligado a ella y a lo que él ha establecido como organización y como orden, no puede, sin embargo, valer menos que las cosas. Esta vivencia se encuentra altamente pronunciada en la religiosidad popular. Con la categoría de exterioridad se requiere en última instancia indicar que el otro hombre, el que me interpela con su rostro de dolor o de opresión, no es un sujeto más de mi mundo, sino que es en sí mismo, que es valor absoluto, que es persona. Hay seres humanos que el sistema sociocultural imperante a nivel mundial deja por fuera. No caben en él como personas, sino como cosas. El pueblo latinoamericano se vivencia excluido de los centros de poder, pero no aspira a su inclusión en el poder explotador, sino a ser respetado como persona, a ser aceptado en igualdad como el otro, en su inviolable peculiaridad. Se está y se requiere permanecer en la exterioridad de todo sistema opresor hasta eliminar la opresión, esta que en la quinta esencia del cristianismo es un existenciario. Permítasenos la expresión de la religiosidad popular. La alienación es negar el otro como otro, convirtiéndolo en parte, momento, aspecto o instrumento de una totalidad ajena. La vivencia de sentirse incluido en una totalidad que le impide desplegarse en su peculiaridad y ser dueño de un proyecto humano propio, es la vivencia de alienación, la vivencia de hallarse incluido en un sistema de injusticia radical que le impide ser hombre. Se encuentra simbolizada de múltiples formas en la religiosidad popular latinoamericana. F. El impulso hacia la liberación de la opresión y la alienación es simultáneamente impulso hacia la creación de la condición, de las condiciones prácticas de una cultura plural que únicamente es posible sobre la base del amor, que permite acercarse al otro como ayudándolo a desarrollarse en una peculiaridad. Encierra, por tanto, una fuerza que desemboca en una acción renovadora, instauradora de un nuevo universo en permanente apertura y diversificación. En su fondo implica la vivencia profunda de la relatividad absoluta de lo humano. Punto. Este ensayo continuará.